Bien, vamos a trabajar en este caso con un concepto que vamos a inscribir dentro del feminismo, que tiene que ver con algo que, bueno, quizás algunos ya me lo han escuchado repetir en varias oportunidades, con la reescritura de los cuentos de hadas. ¿Qué es lo que pasa con los cuentos de hadas? Porque esta especie de regreso casi permanente, por mi parte, a los relatos maravillosos que incluyen, esa aparición de lo sobrenatural en un comienzo dentro de la tradición popular, la tradición oral, ligado directamente con acontecimientos sobrenaturales, sobre todo ligados a la naturaleza, a los animales, a la fuerza transformadora de la naturaleza, y cuando entramos ya dentro del neoclasicismo y Perrault, bueno, Perrault sería el representante a través del cual distinguimos ese momento en el neoclasicismo, en donde se escriben y se reescriben, o podríamos decir en este caso se ofrecen nuevas versiones de los cuentos tradicionales o cuentos de hadas. Pero señalo nuevamente que en esta corte o en este periodo neoclásico son muchas las mujeres, muchísimas, diría que en su mayoría mujeres, quienes escribieron y reescribieron, o más que el concepto de reescritura en este momento, lo que cabe es, adaptar a versiones acordes a los gustos de la corte de aquel entonces en los cuentos de hadas. El cuento de hadas presenta una matriz, una estructura, pero me gusta más decir la palabra matriz, ¿no? En todo lo que ello significa, una matriz, una matrix, una maquinaria, una normativa, una dinámica, un sistema, un funcionamiento que se puede caracterizar como privilegiado para observar y trabajar algunas cuestiones del imaginario, del imaginario simbólico de la cultura patriarcal, del patriarcado en general, y observar en ellos algunas cuestiones dignas de indicar, de mencionar, a partir de las cuales se puede hacer un recorrido que va implicando al mismo tiempo un recorrido genealógico, o un recorrido ideológico o ideologizado, o un recorrido desde una perspectiva de género acerca de qué es lo que sucede, o qué es lo que hay, qué es lo que se puede encontrar adentro de los cuentos de hadas para observarlos desde un lugar en donde se denuncia un funcionamiento patriarcal, como para sintetizar esta cuestión. Yo sigo recomendando, a pesar de que ya en el 2022 los avatares o las cuestiones de género tienen una perspectiva bastante o muy diferente a la perspectiva que tenían los 90. Digo los 90 porque es la década en donde volvieron a aparecer muy tímidamente los estudios de género en las universidades y en la academia, aun cuando no habían ocupado el espacio público, no habían ocupado la asamblea, diría Judith Butler, no habían salido de lo meramente académico. Quiero decir, en este caso meramente me parece que el adverbio cabe, porque el feminismo no es un fenómeno de la academia o para ser analizado en la academia, sino que en tanto social y afecta a los cuerpos es un movimiento que implica o que conlleva o que incorpora muchas manifestaciones, inclusive diversas, es decir, hay movimientos feministas. Vuelvo a lo que estaba diciendo, a pesar de que no es lo mismo encarar el feminismo en los 90 que en los 20, es decir, en los 20 del siglo XXI, yo como docente sí seguiría recomendando iniciarse con un libro que es el de Ana María Fernández, La mujer de la ilusión, porque lo que ella va facilitando, no de una manera tan fácil, ¿no? Sino que nos va acercando,
es cómo se construye una cultura o nuestra cultura patriarcal, asignándole a los roles femenino y masculino atributos que son propios de cada género, y al mismo tiempo cómo se va no solamente construyendo ese imaginario, por algo el libro de Ana María Fernández se llama La mujer de la ilusión, ¿no? La idea de mujer con mayúsculas es una ilusión, es decir, es imaginaria, no existe la mujer. Se construye una idea de mujer y de hecho lo que existirá serán las mujeres, las multiplicidades. Irá corriendo, bueno, muchas cosas. Irá corriendo historia, irá corriendo estudios, irá corriendo realidad, irán corriéndose los cortinajes conceptuales, irá, bueno, sucediendo todo lo que ha sucedido, las manifestaciones públicas, colectivas. Algunas teóricas sostienen en la actualidad que la tercera ola del feminismo se dan a partir de una huelga que surge o que sucede en Polonia y el movimiento Ni Una Menos en la Argentina. Por lo tanto, la Argentina es un país fuertemente inscripto y partícipe de lo que es el movimiento y la ola feminista, sobre todo esta tercera ola feminista. Entonces, Ana María Fernández como libro, digamos, de inicio, para empezar a estudiar el feminismo, no solamente desde una perspectiva de asamblea, sino también teniendo en cuenta algunas prerrogativas de orden teórico-conceptual o teórico-filosóficas, teórico-históricas, para adentrarnos en esta cuestión ligada a qué es ser mujer, si existe una idea de mujer, qué es lo que representa lo femenino, qué es lo que la contrapone a lo masculino, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de haberse iniciado con el libro de Ana María Fernández, La mujer de la ilusión, hay un libro que está no solamente señalado en el programa, sino incorporado en las fotocopias, El juego de las astucias, de Dolores Juliano, un libro de la colección Cuadernos Inacabados. Ella tiene una hipótesis que yo he seguido ya hace 30 años, no la he abandonado nunca, y es la que sostiene que el cuento de hadas de tradición oral pertenece a la corriente oral de la tradición femenina. ¿Qué querría decir esto? Que hay un contexto de época, la Edad Media, en donde, bueno, las mujeres insertas dentro de el mundo que les es asignado, el mundo de lo privado, de la crianza de los niños, de las tareas domésticas, de la obediencia al marido. Bueno, habría que reconstruir los rasgos de época, las características de la época para entender dentro de ese contexto epocal cuál es el rol asignado a lo femenino. Entre esos roles está el cuidado de los niños, está la prohibición de la voz en la asamblea, de la voz en la iglesia, de esa voz que puede tener la participación pública, pero al mismo tiempo escapa del control oficial, del control ya sea de los hombres o de las instituciones o de la iglesia o de la censura, que es lo que narran estas mujeres a los niños antes de dormirlos. Entonces, la hipótesis de Juliano sostiene que estas mujeres antes de dormir a sus niños proceden a relatar aquello que están íntimamente ligado con el proceso de proyección. Proyectan en esa pantalla imaginativa los deseos no satisfechos o los deseos no realizables. Por eso es que al príncipe dentro de este constructo, digamos, de verosímil narrativo se lo presenta como un héroe no necesariamente fuerte, sino un héroe oportuno porque viene a salvar a esa mujer que puede ser hija de un rey, puede ser princesa, puede ser la hija de un molinero, o puede ser como en el caso de la bella
de La Bella y la Bestia, la hija de un comerciante venido a menos, que tiene 3 atributos que le son propios y sin los cuales no podrá convertirse en heroína de los cuentos de hadas. Esos atributos son, en primer lugar, la belleza, la bondad que para esa construcción epocal está íntimamente unida a la obediencia. Es buena una mujer obediente. Y bueno, la bondad y la obediencia serían lo mismo, pero las desglosamos porque no son dos términos que quieran decir exactamente lo mismo, pero hay una bondad que es caritativa, si se quiere, o samaritana, pero es sobre todo la bondad. El carácter de una buena mujer es una mujer obediente, una mujer que no es rebelde, una mujer que no se va a oponer a los designios de una sociedad patriarcal. Entonces, en esa proyección, en esos cuentos maravillosos, la mujer, ya sea, podemos poner como ejemplo paradigmático Cenicienta, que tiene una madre que muere y la abandona, o tiene un padre que literalmente la abandona porque no solamente se casa con otra mujer, sino que viaja o no está presente en los conflictos, una madrastra que la maltrata, 2 hermanastras que la obligan también a limpiar y a tenerla como sirvienta. En varias interpretaciones de los cuentos de hadas aparece la posibilidad interpretativa de que Cenicienta, además de ser aquella que está cubierta de cenizas, sea esa ceniza que ha tapado un matriarcado primitivo. Nunca por encima de las interpretaciones, pero sí pudiendo interpretar los nombres, los significantes, las historias y las acciones, los indicios de los cuentos y sus protagonistas, hay en Cenicienta sí una mujer opacada por, bueno, por más que obstáculos, diría yo, un ejercicio de biopoder, sacándolos de la Edad Media y trayéndolos a una lectura mucho más actual, un biopoder que obliga a que unos cuerpos sean menos valiosos e importantes que otros y deban ofrecerse en su trabajo, en su rendimiento a aquellos que se aprovechan. En este caso serían la madrastra y las 2 hermanastras y por supuesto un padre que es ausente y la falta de una madre que no puede defender a esa Cenicienta. Entonces Cenicienta en el baile no va a encontrar al hombre de su vida luego de una historia de amor y de conocimiento, sino a partir de un sortilegio mágico, alguien que se enamora y le propone casamiento. Y el casamiento en este contexto no debe ser entendido como digamos, en la propaganda o en el manifiesto feminista actual, en donde precisamente el casamiento es una institución más problematizada, es una institución que si bien no se reniega rotundamente de ella, bueno, se la plantea en algunas ocasiones como obsoleta, innecesaria o incluso una especie de saco donde van a parar las vidas aburridas. Es decir, la idea del matrimonio también ha ido teniendo su propio derrotero y podríamos hablar del matrimonio en la actualidad, pero no es tanto el tema, sino que si bien hoy el feminismo dice no solamente no al amor romántico, sino que también dice, bueno, no al casamiento, el casamiento en la perspectiva y inmerso en esa cultura simbólica en la Edad Media era la única posibilidad, el único camino de acceso de una mujer de poder salir de una vida también de casada, pero de pobre, a una vida de rica, de cómoda, bueno, de todo aquel imaginario que al mismo tiempo trae acarreada la fortuna y el dinero. Es decir, llegar en todo caso a tener sus propias cenicientas, ¿no? Que también es otra de las cuestiones, otro de los planteos de algunos feminismos actuales. Es decir, el lugar que una mujer le puede dar a otra mujer. Bueno, saliéndonos de eso, aunque siempre cuando digo saliéndonos no es porque no sea importante, justamente los feminismos o el feminismo vienen haciendo replantear permanentemente los lugares asignados ya no por el patriarcado, sino por el feminismo mismo a ciertas mujeres o ciertos cuerpos femeninos en sus labores, en sus retribuciones, en los espacios asignados.
En este contexto del cuento de hadas, del cuento de tradición oral, bueno, la mujer sirvienta ve la posibilidad y la usa porque es bella, porque es inteligente, también es inteligente y porque es obediente. Y inteligencia y obediencia acá tienen un aparente e interesante contrapunto que no voy a tratar ahora porque se me iría el tiempo, pero que podemos dejar pendiente. Bueno, lo que dice entonces, decía Dolores Giuliano, es que el cuento de hadas pertenece a la tradición oral femenina en donde el sujeto oprimido puede liberarse del sujeto opresor a través del casamiento, es decir, a través de las bodas. Por lo tanto, las fórmulas las conocemos muy bien. Había una vez en un país lejano, bueno, un sujeto que pertenece al orden del género femenino, aun cuando no sea necesariamente mujer, eso lo dice Giuliano, también puede ser pequeño, como Pulgarcito, o un hombre que cumple tareas femeninas, como el sastrecillo valiente, o directamente un animal, como el gato con botas, en donde, bueno, su estatus, digamos, de persona o de persona empoderada se puede cuestionar. Hay otros libros sobre los cuentos de hadas que simplemente los voy a mencionar muy al pasar. El de Cooper, Cuentos de hadas, hace una lectura no feminista, sino más antropológica y simbólica de los cuentos de hadas. Mientras que, bueno, este libro que es inevitable desde todo punto de vista de Bruno Bettelheim, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, es una lectura, como bien lo dice su título, psicoanalítica. El último libro, el último libro, no, hay más de este, pero este quizás sea el último libro que aporta una mirada integral desde los estudios folclóricos, haciendo una historia del cuento de hadas y sus relaciones rizomáticas y genealógicas con otras culturas, e incluso con el mito griego, llegando hasta la actualidad, tocando a Disney, las remakes cinematográficas. Justamente una remake que menciona es Barba Azul, y digo justamente porque esta clase, o esto que estoy diciendo yo ahora, es una antesala para que luego otra profesora continúe hablando sobre un cuento de Luisa Valenzuela, La llave, que es una reescritura de Barba Azul. El irresistible cuento de hadas de Sipes es un estudio folclórico que incorpora, voy a decir esto solamente, que incorpora los cuentos de hadas dentro de la tradición memética. Memética es un término cuya raíz es meme, y meme quiere decir repetición. Lo que diferencia a Sipes es que existen dos tipos, fundamentalmente, ¿no? Dos tipos de transmisión, de contenidos y de formas, ¿no? De transmisiones culturales, de transmisiones familiares. Una es la transmisión que se da genéticamente, es genética, y una tradición, una reproducción, mejor dicho, que se da a partir de la copia cultural, de la repetición de las costumbres, y es la tradición memética. Y él señala que los cuentos de hadas pertenecen a esta tradición, a esta forma de reproducción, que es la reproducción memética. En este libro, Mujeres que escriben sobre mujeres que escriben, el tomo 1, hay un tomo 2, voy a ser autorreferencial en esta instancia. Hay un texto, un artículo, un capítulo que escribí en su oportunidad en el 97, que se llama Herencias femeninas, nominalización del malestar, y que trabaja dos tipos de escritura femenina o escritura de mujeres en aquella década, en aquel entonces, en aquel comienzo de los planteos acerca del feminismo. Y entre esas 12 líneas
que tomé y que son las que he seguido tomando siempre, aparece la reescritura de los cuentos de hadas como un juego, un mecanismo de deconstrucción de aquellos valores que se ponían en movimiento y en juego también en la Edad Media, y otro tipo de relatos en donde hay una clara conciencia de la inscripción de género y se escribe desde esa conciencia de género. Durante el primer cuatrimestre, cuando trabajamos Bakhtin, leímos Zarza-Rosa y lo leímos lo intentamos leer desde la teoría de Bakhtin sin abrirnos a otras posibilidades. Ahora, aun cuando Robert Coover es nombre de hombre, su escritura es una escritura que puede inscribirse, puede y se inscribe dentro de una tradición o dentro de una práctica deconstructivista propia del feminismo. Y no solamente del feminismo, sino es una reescritura de un cuento de hadas, ¿sí? Sabemos que Zarza-Rosa es una reescritura de La Bella Durmiente del Bosque, es una reescritura mucho más pegada, alineada con la versión de Basile, que es una versión, voy a decir menos infantil, aunque ninguna versión sea infantil. Quizás podamos decir que es la versión más cruda o más extrema, en el sentido de que no solamente aparece este cuerpo muerto durante 100 años, no solo, bueno, a causa de un sortilegio, pero al mismo tiempo se escenifica esta metáfora de la mujer dormida, de la mujer muerta, que al mismo tiempo es visitada por hombres y es besuqueada, sino también el incesto, es decir, la violación del padre. Está, hemos dicho en su momento, parodiado, es una parodia más bien oscura, no es una parodia que mueva risas, sino que es muy movilizante, muy inquietante, pero de lo que no cabe duda es que de esa bella durmiente, de las que se nos ha hecho creer por las reglas del género y el verosímil del género, que se ha mantenido incorruptible y bella durante 100 años a la espera del amor, bueno, lo que hace Coover es abrir ese agujero de lo real y hacerla caer con cuerpo y todo, a Bella, hacia lo abyecto. En términos de Kristeva sería hacia lo abyecto. Bien, entonces, ¿qué es lo que aparece fundamentalmente en las reescrituras? Ni siquiera, o mejor dicho, no refiriéndonos solamente a las reescrituras de los cuentos de hadas, sino a las reescrituras de cualquier género, de un autor, de una autora, de un estilo. En primer lugar, como lectores debemos poder encontrar, poder diferenciar es cuál es el texto parodiado y cuál es el texto parodiante. Está bien dicho. O cuál es el conjunto de textos que se parodian y cuál es el texto parodiante. El texto o el conjunto de textos que se parodian, en este caso, o los cuentos de hadas en general como género, o un cuento de hadas en particular como individuo, más que como especie, en este caso, bueno, hemos mencionado La Bella Durmiente del Bosque, en el caso que ustedes van a ver, es un cuento de Valenzuela que deconstruirá y reescribirá Barba Azul. Quisiera decir algunas cuestiones sobre Barba Azul. Barba Azul es un cuento de Perrault. Es un cuento de Perrault que también lo hemos mencionado, pero bueno, vale que lo vuelva a más que aclarar, a sumar en este momento. Las premisas artísticas, estéticas del arte clásico, neoclásico, tenían un axioma que era enseñar deleitando, juntar la enseñanza con el placer, pero siempre la idea de la enseñanza, de la moraleja, de la moral presente dentro del arte, dentro de la escritura. Por lo tanto, sabemos que Perrault hizo una adaptación de Caperucita Roja, en donde se termina con que el lobo la devora y no hay posibilidad de que, como sí en la versión de Grimm, que vuelve a las fuentes folclóricas,
Lo que quiere decir que Caperucita no se salva, no tiene posibilidad de salvación, porque ese es el castigo que se merece cualquier mujer desobediente. Cualquier mujer que intente seducir o cualquier mujer que ofrezca sus oídos a las alabanzas, a los halagos de el lobo salamero o algo así, de acuerdo a la traducción es lo que dice Perrault. Lo mismo sucede con Barba Azul, que es un cuento en donde si bien la protagonista en este caso sí se salva y no termina muriendo como Caperucita, aunque ambas son desobedientes, ¿no? Caperucita desobedece a la madre y la mujer de Barba Azul desobedece a su marido. Es un cuento que se inscribe dentro de lo mágico de las hadas, porque en este caso hay una suerte de hechizo que juega en contra de la heroína, que es que la llave sigue manchada de sangre, ¿no? Esa llave, que es lo prohibido en el cuento de Perrault, es decir, en el cuento tradicional, es al mismo tiempo la llave que abre la puerta de su libertad, porque le permite ver y conocer quién es ese hombre con el que se ha casado. Perrault comienza el cuento diciendo que había una vez un hombre, de hecho el cuento lleva como título el nombre de Barba Azul, lo cual nos haría pensar que es el personaje principal, y sí lo es, pero bueno, es un cuento que tiene algunos vericuetos como para ser pensados y repensados. Barba Azul era un hombre, bueno, que tenía sus cualidades, era corpulento, rico, muy rico, no dice que fuera buen mozo, ¿no? Como los príncipes valientes o los príncipes, pero bueno, todo en él era llevadero y agradable, pero tenía la barba azul. Desde ningún punto de vista pegado al significante tener la barba azul requiere la advertencia de un pero. Pero, desde una interpretación, digamos, casi pegada a la letra, lo que está diciendo ese narrador es que ese hombre, aun cuando pudiese mostrarse sumamente atractivo a los ojos de una mujer, porque tenía dinero, porque la seducía a través de la danza, incluso las emborrachaba para poder aceptar, para que lo aceptaran como esposo, había algo en él que desentonaba, había algo en él que lo hacía rechazable. Esa advertencia de Perrault también es muy interesante. ¿Por qué? Porque no solamente está indicándole a las mujeres que deben ser obedientes, sino que también está diciéndoles que tengan cuidado cuando elijan, porque a veces los signos están presentes pero no se leen porque la atracción del dinero o de la vida de matrimonio o del aprendizaje o como se lo quiera llamar, ese paso que se da al casarse puede ser tan atractivo que no nos permite ver dónde se esconde el peligro. Luego de eso ya conocemos cómo sigue la historia de Barba Azul. Barba Azul es un femicida en serie. La serie la arma, bueno, con varias características. La mujer que va a ser la víctima, va a ser la muerta, no solamente tiene que ser su esposa, sino que bueno, es sometida a una prueba, que es la prueba de la curiosidad, es decir, la prueba a la que todas las mujeres han sido sometidas desde la Biblia en adelante, o desde Pandora en adelante, o desde el mito, o la creencia, o la escritura que se quiera tener en cuenta. La curiosidad es aquella inclinación de lo femenino que la puede llevar a la muerte. Sabemos que, bueno, en el cuento de Perrault, finalmente esta mujer es salvada por sus hermanos y Barba Azul, bueno, pagará su crueldad y su maldad. A continuación se va a anexar entonces a esta presentación un análisis de La llave, cuento de Luisa Valenzuela, a cargo de Agustina Spadea, adscripta a Teoría y Crítica Literarias del año 2022. Gracias. Bien, hola a todos y a todas, mi nombre es Agustina, yo soy adscripta de Teoría y Crítica Literarias 1 y en esta oportunidad me toca presentar la clase destinada a reescrituras de los cuentos de hadas desde una perspectiva feminista.
Es una clase que elaboramos en conjunto con la profesora Cecilia Secreto y como ella ya les adelantó, vamos a analizar el cuento La llave de Luisa Valenzuela. Este cuento es una reescritura del cuento de Barba Azul de Perrault y antes de que ingresemos en el análisis particularmente del cuento, a mí me parece importante que continuemos un poco con la línea planteada por la profesora en el video anterior en relación con la teoría, es decir, con la bibliografía que nosotros les recomendamos que lean antes de ingresar en el cuento. Yo seleccioné algunas citas de los textos que tienen que leer que me parecen pertinentes a la hora de pensar el cuento de Valenzuela. Si vieron el video de la profesora, se habrán dado cuenta de que ella les recomienda, en primer lugar, leer el libro La mujer de la ilusión de Ana María Fernández. Pero bueno, como sabemos que los tiempos de la universidad a veces no son los deseados, lo que yo voy a hacer es recomendarles particularmente leer de ese libro el capítulo que se llama Historia de la histeria o Histeria de la historia. Ana María Fernández es una psicoanalista que en este capítulo particularmente va a rastrear el discurso médico desde los antiguos egipcios, los griegos, pasando por Platón y Aristóteles, para observar de qué manera las mujeres fuimos y somos concebidas desde este discurso por los hombres. El discurso médico es un discurso muy importante, por lo tanto debemos prestar especial atención a la mirada que tenían sobre el cuerpo femenino, sobre las emociones femeninas y cómo esos discursos todavía se mantienen en la actualidad, quizás ocultos, quizás un poco mechados, pero que todavía siguen circulando. Bien, la cita que yo seleccioné de Ana María Fernández es la siguiente. Ella dice así para sintetizar: el discurso médico de la naturaleza femenina es sexualmente pasiva, frágil, emotiva, dependiente y predestinada a la maternidad. Es decir, a la hora de observar los distintos discursos médicos a lo largo de varios siglos, ella llega a la conclusión, de cierta manera, de que el discurso femenino engloba estas características: sexualmente pasiva, frágil, emotiva, dependiente y predestinada a la maternidad. ¿Por qué lo resalto? Porque si nosotros pensamos, no todavía en la reescritura de Valenzuela, sino en los cuentos de hadas tradicionales en sus versiones originales, como pueden ser las versiones de Perrault o de los hermanos Grimm, o aquellas reversiones que ha hecho Disney, por ejemplo, con las películas, nos encontramos con personajes femeninos que son las protagonistas de los cuentos o de las películas, pero que presentan este tipo de características. Por lo general son pasivas, emotivas, destinadas a la maternidad, que se encuentran constantemente en un estado de espera de que llegue ese príncipe azul que las va a despertar de ese sueño, como por ejemplo es el caso de La Bella Durmiente. Ustedes ya leyeron un texto que es una reescritura del cuento de La Bella Durmiente, que es Zarza Rosa. Lo leyeron al principio del cuatrimestre, bajo la teoría de Bakhtin. Ahora nosotras los invitamos y las invitamos a que la vuelvan a leer desde esta teoría feminista que nosotras les planteamos. Y
van a poder detectar que estas características son un patrón que se repite a lo largo de los cuentos o a lo largo de las películas. La segunda cita que me interesa resaltar de Ana María Fernández dice lo siguiente: una mujer cuya matriz no está tranquila se expone a toda suerte de enfermedades. Son, por lo tanto, muy recomendables el matrimonio y el embarazo para las jovencitas, que de no ser desvirgadas poco antes de la menarca pueden, en tanto su sangre no encuentre salida, padecer de angustias, visiones, delirios, tendencias al suicidio, etc. ¿Por qué resalto esta cita que se encuentra en el apartado dedicado al corpus hipocrático? Porque la protagonista de Barba Azul es una joven que se casa muy tempranamente con un hombre mayor de edad. Es decir, busca el matrimonio siendo muy joven. Y este es otro patrón que se repite. Por lo general, las protagonistas femeninas, además de poseer todas estas características que mencioné antes, intentan ingresar, o las intentan hacer ingresar, en la institución que nosotros conocemos como el matrimonio. Y por lo general se casan demasiado jóvenes, con hombres muchísimo más grandes que ellas, y su única función es la de ser madres o darles a los príncipes el famoso heredero. Pero ¿por qué también la resalto? Porque lo que dice es que aquellas jóvenes que no encuentren el matrimonio rápidamente van a padecer de enfermedades. Acá es cuando nosotros tenemos que pensar un momento en algunos conceptos del psicoanálisis. La profesora no habló de psicoanálisis propiamente dicho, pero nosotras estuvimos conversando y nos pareció importante, ya que también es contenido de la materia, hacer alusión a algunos conceptos de Freud que nos van a ayudar también a entender la reescritura de Valenzuela. Recuerden que siempre estamos apuntando a la reescritura del cuento de Valenzuela y no al cuento de Barba Azul propiamente dicho, porque tendríamos que dedicar una clase completamente aparte. Bueno, se produjo un corte en el video propio de la virtualidad, así que voy a retomar. Como les decía, con la profesora Secreto nos parece importante introducir algunos conceptos del psicoanálisis, no solamente porque es contenido propio de la materia, sino porque nos va a ayudar a entender tanto la bibliografía que nosotros estamos viendo, como también el texto de Valenzuela. Recordemos que el cuento de Valenzuela es un cuento que es una reescritura del cuento de Perrault. Por lo tanto, son textos que están en continuo diálogo, dialogan entre ellos y se produce una intertextualidad. El psicoanálisis lo que va a hacer es ayudarnos a ver cómo Valenzuela deslinda por momentos algunas cuestiones que nosotros podemos relacionar con el psicoanálisis. Bueno, le cité a Ana María Fernández, recuerden que ella es psicoanalista, recuerden el título del capítulo que hace mención a la histeria. Cuando lo lean se van a dar cuenta de que el psicoanálisis está todo el tiempo presente, porque justamente Ana María Fernández es psicoanalista y tiene una mirada hacia el discurso de Freud propiamente dicho. Y lo que yo ahora voy a hacer es explicarles a grandes rasgos, grandísimos rasgos, algunos conceptos de el psicoanálisis. El inconsciente, o mejor dicho, los pensamientos inconscientes, son pensamientos que constantemente van a estar pugnando por ingresar a la conciencia. Son pensamientos que podemos decir dinámicos, que van a intentar todo el tiempo ingresar a la conciencia. Cuando Freud realiza una de sus famosas conferencias en Estados Unidos, él utiliza una metáfora que a mí me parece muy interesante a la hora de pensar cómo funciona el inconsciente y cómo se defiende la conciencia para que esos pensamientos no ingresen. Freud dice:
Si yo ahora estoy hablando con ustedes, teniendo esta conferencia y les estoy explicando los conceptos del inconsciente, de la conciencia, obviamente no estoy citando a Freud, estoy utilizando mis propias palabras, pero es más o menos así lo que él plantea, y una persona ingresa en la sala y comienza a interrumpir, comienza a gritar, a arrojarme cosas y no me permite continuar, lo más probable es que ingresen las personas de seguridad y lo retiren rápidamente, es decir, lo expulsen. Bueno, cuando un pensamiento inconsciente intenta ingresar a la conciencia, se activan los mecanismos de represión y resistencia. Se produce un conflicto psíquico y esos pensamientos inmediatamente intentan ser reprimidos. Ahora, ¿qué es lo que dice Freud? Esos pensamientos no se quedan en la conciencia y nada más. Van a estar todo el tiempo latentes, es decir, van a intentar constantemente ingresar a la conciencia, no es que van a intentarlo una vez y ya está. Por lo tanto, muchas veces se van a generar lo que él denomina expresiones sustitutivas. Las expresiones sustitutivas para Freud son aquellos síntomas, es decir, sintomatología. Recordemos a Ana María Fernández, aquellas mujeres que no son desvirgadas a tiempo, que no consiguen marido, se van a enfermar, van a tener tendencias suicidas o, más allá en el tiempo, van a comenzar a realizar prácticas que la sociedad va a relacionar con la brujería y las va a catalogar de brujas, dando después lugar a lo que nosotros conocemos como uno de los mayores genocidios de nuestra humanidad. Bien, entonces el inconsciente es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros volvemos otra vez a la teoría que la profesora Secreto les brindó, ella les mencionó la hipótesis de Dolores Juliano. Dolores Juliano, en el juego de las astucias, dice que el folclore en las culturas de la Edad Media, más o menos, el folclore relacionado con las canciones, los cuentos, las leyendas y las representaciones plásticas se encontraba muy vinculado a las mujeres, los niños o aquellos hombres que no formaban parte del sistema patriarcal propiamente dicho. Es decir, los cuentos funcionaban como un medio de comunicación subalterno a el medio de comunicación oficial, donde estos grupos marginados podían expresar su disconformidad o su disgusto con las condiciones de vida, por ejemplo, en las que se encontraban. Pero ¿qué sucede con las mujeres propiamente dicho? Las mujeres, y les voy a leer lo que dice explícitamente Dolores Juliano, ella dice que sufren un doble filtro de género y de clase. Y dice, este doble filtro de clase y de género hace que si queremos rastrear las reivindicaciones femeninas en el folclore, nos veamos ante mayores dificultades que para encontrar las reivindicaciones de otros sectores. En efecto, si éstas debían estar disimuladas en términos de expresar sus conflictos sin provocar represalias de sus amos, las protestas femeninas debían procurar también no dificultar la convivencia de la mujer dentro del hogar. Es decir, los cuentos de hadas poseen algunas reivindicaciones femeninas. Funcionaron como medios subalternos para expresar su disconformidad. Pero cuando nosotros queremos rastrearlos, nos encontramos con ese filtro de género y de clase. Es decir, es mucho más complejo. Cuando nosotros vamos al texto de Barba Azul, que se los voy a mostrar, mi edición, siempre es lindo mostrar las ediciones y los libros. Yo lo tengo en esta, que me lo compré para rendir el final de la materia, que trató justamente sobre cuentos de hadas.
y sobre psicoanálisis. Cuando nosotros vamos al texto de Barba Azul, nosotros pensamos inmediatamente en la figura de Perrault. Perrault es un hombre el cual toma los relatos orales y en cierta forma los institucionaliza, es decir, los toma del discurso oral y los convierte en discurso oficial. Y en esa reconversión, todas aquellas cuestiones que Perrault consideraba innecesarias o que no formaban parte de lo que se podía considerar como buena literatura, por ejemplo, las eliminó completamente. Lo mismo sucedió con otros recopiladores. Ahora, de igual manera, esas reivindicaciones permanecieron, quizás sutilmente, quizás en algunos cuentos desaparecieron completamente, pero la tesis de Giuliano sostiene que si nosotros observamos detenidamente, vamos a encontrar reivindicaciones femeninas dentro de los cuentos. Es cuestión de observar. Entonces, si nosotros pensamos en el psicoanálisis, pensamos en Freud, pensamos en el inconsciente, podemos decir que a través de los cuentos de hadas, las mujeres, ya sea consciente o inconscientemente, deslindaron su disconformidad, su opresión no solo de clase, sino de género. ¿Por qué? Porque los cuentos, recordemos, eran contados siempre por mujeres que eran mamás, que eran nodrizas, que eran abuelas, es decir, era un género muy, al ser oral, propio de las mujeres. Estas reivindicaciones, por supuesto, Perrault las va a ignorar y las va a retirar, pero si prestamos atención, como dice Giuliano, las podemos encontrar. Yendo al texto de Perrault, tenemos como mucho que ver y es difícil por ahí sintetizarlo todo en un video, pero espero que me estén siguiendo. Si nosotros vamos al texto de Perrault, nos vamos a encontrar con, o casualidad o no, una moraleja. Esa moraleja que Perrault escribe en los cuentos de hadas, en los cuentos tradicionales, obviamente los cuentos orales tradicionalmente tenían otro tipo de moraleja, si es que había una moraleja. Cuando Perrault los institucionaliza, pone una moraleja porque hay un sentido contrario, adquieren otro significado, entonces la moraleja pasa a castigar, a indicar qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Es decir, uno termina de leer el cuento y inmediatamente se le explica a uno lo que esa temática que se trató en el cuento es lo que no se debe hacer o lo que se hizo y no se puede hacer o lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. En este caso, les voy a leer la moraleja de Perrault para que podamos ingresar en el texto de Valenzuela. Dice Perrault: es la curiosidad una manía, que pese a su atractivo y apetencia, cuesta muchos disgustos con frecuencia, y de ellos hay 1000 ejemplos cada día. Es, pese a las mujeres, un placer ligero y harto avaro, que en probándolo ya deja de ser y siempre cuesta demasiado caro. Siempre cuesta demasiado caro. ¿El qué? La curiosidad. La curiosidad es la palabra que quizás más nos interesa a nosotros a la hora de analizar el cuento de Valenzuela. Bien, cuando ustedes lo lean, se van a dar cuenta de que la protagonista es una persona que dicta seminarios de género en la Argentina y que intenta de alguna forma que esa curiosidad que a ella la llevó al lugar en el que está despierte en aquellas mujeres que asisten a los seminarios que ella dicta.
Fíjense lo que dice en un pasaje. Antes de terminar el trabajo del sábado, retomo el tema de la llave, y así como mi ex esposo me entregó cierto remoto día un gran manojo de grandes llaves, yo les entrego a las participantes un gran manojo de grandes llaves imaginarias y dejo que se las lleven a sus casas y duerman con las llaves y sueñen con las llaves, y que entre las grandes llaves permitidas encuentren la llavecita prohibida, la de oro, y descubra qué habitación prohibida cierra esa llavecita, y descubran sobre todo si con la llave en la mano le dan la espalda a la habitación prohibida o la encaran de frente. Fíjense, la protagonista le otorga a la llave un significado fundamental. Les entrega a aquellas mujeres que asisten a los seminarios una llave para que cada una de ellas intente abrir esa puerta prohibida, aquella puerta que el sistema durante tantos y tantos años se lo ha negado o ha sido vedado, imposibilitado, de difícil acceso a todo el sexo femenino. Y dice después, el domingo transcurre generalmente en un clima cargado de espera. Las mujeres del grupo me cuentan sus historias. El momento de la llavecita prohibida se demora. Aparecen primero las puertas abiertas con las llaves permitidas, las ajenas, es decir, las mujeres primero cuentan aquellas puertas que ya estaban abiertas, hasta que alguna por fin se anima y así una por una empiezan a mostrar su llavecita de oro. Está siempre manchada de sangre. Si nosotros recordamos nuevamente el cuento de Perrault, nos vamos a dar cuenta de que en el cuento de Perrault la llave que la protagonista utiliza queda manchada de sangre. Es un hechizo que Barba Azul posee para darse cuenta a ver si su esposa ingresó o no en la habitación. Y dice, hasta yo a veces me asusto. A menudo afloran muertos inesperados en estas exploraciones, pero lo que nunca falta es el miedo. Como me sucedió a mí hace tantísimo tiempo, como le sucede a todas las que se animan a usarla. La llavecita se les cae al suelo y queda manchada, estigmatizada para siempre. Ella dice, lo que nunca falta es el miedo, ¿sí? Eso es importante resaltarlo, porque hay que ser muy valiente para enfrentar muchas veces al sistema en favor del deseo propio. Y muchas veces seguir el deseo viene acompañado de un miedo al rechazo o a el castigo. Entonces la protagonista lo dice porque que ella sea una especialista en el tema, que ella sea una persona que ya atravesó por un montón de situaciones, no quiere decir que no haya sentido miedo en su momento y que no lo sienta ahora al escuchar las historias de las demás participantes del seminario. Dice, esa mancha de sangre. En mi momento yo, para salvarme, para que el logro de mi señor marido no supiera de mi desobediencia, traté de lavarla con lejía, con agua hirviendo, con vinagre, con los alcoholes más pesados de la bodega del castillo. Traté de pulirla con arenisca, y nada, esa mancha de sangre para siempre. Yo traté de limpiar la llavecita de oro que con tantos reparos me había sido encomendada. Todas las mujeres que he encontrado hasta ahora en mis talleres han hecho también lo imposible para lavarla, tratando de ocultar la transgresión. Se produce una transgresión. Esa palabra es muy importante para el cuento, para la profesora secreto. La palabra transgresión, aquello que transgrede el sistema, y esa llave simboliza también no solo la curiosidad, sino la transgresión. No usar esta llave es la orden terminante que yo retransmito el sábado, no sin antes haber asusado a las mujeres. No usar esta llave, aunque ellas saben que sí, que conviene usarla, pero nunca están dispuestas a pagar el precio, y tratan a su vez de limpiar su llavecita de oro o de perderla, niegan el haberla usado o tratan de ocultármela por miedo a las represalias. Eso es lo que dice con la llave.
en relación a la llave, que las mujeres intentan, luego de haber transgredido la orden, inmediatamente después intentar ocultarlo por miedo a una represalia, por miedo a ese sistema que saben que las va a condenar. Pero lo que pasa en este cuento es que hay una que parece no tener miedo, que dice: todas siempre igual en todas partes, menos esta mujer, hoy en Buenos Aires. Está tan serena con la cabeza envuelta en un pañuelo blanco, levanta en alto el brazo como un mástil y en su mano la sangre de su llave luce más reluciente que nunca. La mujer la muestra con un orgullo no exento de tristeza y no puedo contener el aplauso y una lágrima. Acá hay muchas como yo. Algunos todavía nos llaman locas, aunque está demostrado que los locos son ellos, dice la mujer del pañuelo blanco en la cabeza. Yo la aplaudo y río, aliviada por fin. La elección parece haber cundido. Mi señor Barba Azul debe de estar retorciéndose en la tumba. Esa mujer es ni más ni menos que una abuela de Plaza de Mayo, colectivo de mujeres que sin lugar a dudas en nuestro país ha transgredido el orden y ha sabido y ha tenido la valentía de enfrentarse no solo a un sistema patriarcal, sino a un sistema genocida que se quitó tantas y tantas vidas en nuestro país. Valenzuela incluye a una abuela de Plaza de Mayo en su cuento y la reivindica. Es alguien que tiene una llave y que la porta orgullosamente, porque también el hecho de seguir el deseo no es solamente enfrentarse a los miedos de una, sino también reivindicar aquello por lo cual una lucha con sus compañeras, aquello por lo cual una pelea diariamente, a veces consciente, a veces inconscientemente, a veces en grandes y multitudinarias marchas o actos, o a veces en el mismo lugar en el que una vive. Y por supuesto ustedes van a detectar en el cuento que también hay mujeres que se preguntan, pero ¿por qué me voy a fijar en esta puerta cerrada, en esta llave en particular, si hay tantas abiertas? ¿Cuál es el sentido? Bueno, ahí Valenzuela recupera un poco el hecho de aquellas mujeres que no por incapacidad, sino por el sistema propio que las ha absorbido de tal manera de que no pueden ver o salir de esa imagen de que la mujer debe permanecer oculta, bajo las sombras, o que no debe cuestionar o preguntar. Bueno, espero realmente que se haya entendido todo lo que les he expuesto en esta breve clase. Decirles que estuvimos pensando también con la profesora Secreto que estaría muy bueno que realizáramos un encuentro de manera presencial. Lo más probable es que sea en los prácticos del profesor Montenegro, así que los invitamos a todos y a todas a que asistan, no solo para escuchar la clase, sino para también resolver dudas, para hacer preguntas, para aportar lecturas, distintas miradas. No tengo ni la menor duda de que si la profesora estuviera acá conmigo, estaríamos las dos interpretando el cuento de alguna forma distinta, porque el cuento de Valenzuela nos interpela a todos de manera diferente, no solo por nuestra historia de vida, sino también por nuestro recorrido literario, por aquellas cosas que hemos leído. Entonces me parece muy bueno de que si tienen la posibilidad asistan al práctico del profesor Montenegro. Vamos a avisar la fecha, obviamente, para aportar nuevas miradas y nuevas lecturas que son muy ricas tanto para mí como para la profesora. Bueno,
Y por último, obviamente agradecerle a Cecilia, a quien he mencionado un montón de veces en este video, por permitirme dar esta clase. Yo hace muchísimos años muchísimos años, parece que con la pandemia fueron más, pero hace muchos años se la escuché a ella me la dio a mí esta clase y ahora me permite dársela a ustedes, lo cual es un orgullo porque Cecilia es realmente especialista en este tema. Así que bueno, les agradezco a todos si llegaron hasta acá. Les mando un beso enorme y espero que nos encontremos pronto en el práctico de manera presencial.